Bueno, buenos días. Mi nombre es Federico Rodríguez. Soy residente de tercer año del Hospital Privado de Comunidades, Cirugía General, y vamos a presentar la Ateneo Federal de Noviembre, quimectomía mini-invasiva, tratamiento de la miastenia gravis. Bien. Bueno, es una paciente de sexo femenino de 43 años de edad, con antecedente de hipotiroidismo, miastenia gravis, desde el año 2006, y medicada con piridostigmina, 90 miligramos cada 8 horas, con intercurrencias y mala adherencia al tratamiento, que es derivada a nuestro servicio con una resonancia de tórax que presenta restos químicos. Tiene un laboratorio normal, ACRA positivo, y una resonancia en la cual muestra los restos químicos. Bien. Ahí. Bien, acá, acá es una película, digamos, de la resonancia en realidad, donde se evidencian los restos químicos. Bueno, una paciente entonces, resumimos, 43 años de edad, con 12 años de diagnóstico de miastenia gravis, en el cual el tratamiento con piridostigmina tiene periodos en el cual no tiene buenos efectos, que es derivada a nuestro servicio para realizar una quimectomía. ¿Qué opina, doctor Angiolini? No, yo realmente no puedo opinar porque no tengo cero experiencia. Los escucho a ustedes hoy. Bien. ¿Y tu Rafe? Sí, primero agradecerte y agradecerle a Miguel el poder compartir estos Ateneos federales que realmente son siempre muy interesantes. En esta oportunidad también tiene jerarquía porque son casos relativamente frecuentes en el cirujano digestivo, en el cirujano general, y voy a dejar también a cargo a un excelente médico surgido de nuestro servicio, el doctor Monzón, quien tiene algo de experiencia. Cuando le dije el tema me hizo una referencia a un libro abierto y me llenó de orgullo. Así que lo dejo a cargo de él en gran parte del Ateneo. Bien, muchas gracias. ¿Pergamino? Decí que están, sí, decí. Sí, no, pero no. ¿Hola? Sí, doctor Crivelli. No pudimos ver la resonancia, no sé qué, no pudimos ver la imagen, me mostraba un error. A ver si la vuelvo. No. Esta es la resonancia. Preguntarle si la ven. ¿La pueden ver? ¿Pergamino? Ahora sí. Muy bien. Bueno, lo que se propone en este caso es una quimectomía. Ah, está bien. Bien, doctor Monzón, de Iturraspe. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días. Sí. No, quería preguntarle primero si tenía alguna enfermedad asociada, por ejemplo, una aplasia de células rojas, hipogamaglobulinemia, entidades que habitualmente se asocian con timomas. En este caso no vi la resonancia completa, pero no parece haber una lesión marcada en el mediastino, parece ser una grasa pericárdica, mediastinal solamente. No tenía ningún tipo de enfermedad asociada, solamente hipotiroidismo, y en la resonancia lo único que se evidenciaba eran, esos restos químicos, ninguna otra imagen. No timoma. Perfecto. Y ya escuché desde el 2006 con tratamiento con la piridostigmina. ¿Tenía corticoide, hizo inmunoterapia o plasmaféresis en algún momento? Hizo corticoides en un momento, tuvo reaudizaciones, principalmente luego de un embarazo. El último año y medio tuvo un embarazo, y luego de eso las reaudizaciones eran cada vez más frecuentes, limitándole, la vida diaria o cotidiana, ¿no?
Bien, y la última preguntita con respecto a cuestiones de, ahí estaba adelantándome en la diapositiva que presentaron al final, que se le propuso una timectomía subsigmoidea por BAT. Su funcionalidad respiratoria, ¿cómo era? Sobre todo para definir la conducta, ¿no? Si uno le hace una esternotomía mediana por estar muy comprometido de la respiración, o elige, por ejemplo, en este caso, una BAT subsigmoidea, no una derecha, ¿por qué no una izquierda o una bilateral? Bien, en este caso la paciente tenía, o sea, era joven, 43 años, lo que era la función respiratoria era normal, lo cual no nos contraindicaba en este caso la cirugía. Hola, ¿cómo te va? Matías Nicolás habla. Mirá, el abordaje principalmente en la vía subsigmoidea, creo que al no intervenir por vía intercostal, el dolor es mucho mejor tolerado y la parte de la repercusión sobre la respiración es mucho menor. Creo que depende de la preferencia de cada cirujano. Yo estoy como empezando a incursionar en esta vía de abordaje y la verdad que me parece que es mucho más, bueno, vas a ver el video y me das tu opinión, pero creo que el abordaje para el timo y para las lesiones bilaterales pulmonares es una vía de abordaje muy conveniente. Sí, eso es cierto. Viste que lo que más nos preocupa en este caso son el poder visualizar ambos frénicos. Por vía subsigmoidea lo vas a poder ver bien y sobre todo... Se ve perfecto. Y lo otro, el otro aspecto técnico sería si a nivel subsigmoideo tenés muchos, digamos, complicaciones para poder tener una mejor visualización del polo superior del timo, sobre todo para el control vascular. Eso lo vas a ver en el video que se ve espectacular. O sea, creo que, yo te digo, siempre operaba por vía toracoscópica, o sea, por toracoscopía, y dependiendo del lado que se lateralizaba, la glándula lo sacaba por ese lado. Y la verdad que en esta me sentí mucho más cómodo, sobre todo para el control vascular, porque cuando entras por la izquierda, lo que es la unión cava con el confluente, ahí no lo tenés claro, y el frénico del otro lado no lo ves, y bueno, igualmente para el otro lado, eso depende mucho de lo que uno esté acostumbrado. La verdad que en este caso el control vascular y el control de los frénicos es, para mí, mucho mejor. Ah, perfecto. Pero bueno, muy bien. lo vas a poner en el video. Dale. Muy bien. Ese es el abordaje, que es por debajo del sifoide. No tenemos imágenes, Matías. Ahora empieza. Hay que sacar el apéndice sifoides. Y esto es muy importante, el retractor, o sea, hay que fabricarlo con... O sea, volví un poquito para atrás, para mostrar el retractor. Y asúmelo. El problema es que no sé si ella está retrasada. ¿Están viendo la imagen? No, no tenemos imagen. Doctor Alciolini, ¿puede ver la imagen? Yo la veo perfecta y te escucho muy bien. Lo que pasa, mide mucho el video, son como 50 megas. Por ahí ellos, si tienen una conexión lenta, tardan en subir. Que esperen bueno, lo sacamos. Bueno, un aspecto importante, obviamente, del abordaje por debajo del apéndice sifoides, a nivel del apéndice sifoides, hay que resecarlo al apéndice, y una parte muy importante es la tracción hacia el cenit, que nosotros lo fabricamos, lo adaptamos con un Army Navy debajo del esternón y colgado hacia un soporte en ángulo recto que tracciona el esternón hacia arriba. No sé si lo pueden ver, pero bueno, es... En donde dice enviar a... No, en Santa Fe seguimos sin imagen. ¿Tiene que estar marchando para que se cargue o se...? Dale play. Ahí lo estamos reproduciendo a ver si te lo carga. Es bastante pesado el video, por eso. ¿Y Bueno. él tampoco lo ve? No lo veo. No. Sí, programa extraño. Sí. Bueno, ahí está la parte inicial del abordaje, que al principio es bastante confuso, hasta que uno puede abrir la pleura, sería mediastinal, ingresando a la cavidad torácica.
se hace con intubación selectiva, porque para ingresar, bueno, para evitar lesiones con el pulmón, entonces uno aborda el primer, se hace una ventilación unipulmonar e ingresa al lado que no está ventilando, lógicamente. Avísame si podés ver el video, por favor. ¿No? El concepto es básicamente el mismo, tratar de llevar toda la grasa mediastinal de frénico a frénico y los cuernos tímicos por encima del tronco innominado. Así que de forma aguda. Eso es grasa pericárdica, pero después a ver cómo se ve definida la glándula, o sea, el timo se ve diferente la grasa, como una lesión nodular. Pergamino, ¿puede ver la imagen? Eso es todo grasa pericárdica, que uno No estamos viendo nada nosotros, no podemos ver el video, no se ve nada. Podemos volver a cargar. Te voy a cargar de vuelta. Vamos a intentar cargar de A ver vuelta. si nos escuchan. ¿Se ve el frénico en algún momento? Porque acá no lo detectamos. ¿Pudieron, ustedes ven el video? Está marcándolo, sí, la amplitud de la imagen es importante. Sí, si tu raste ve la imagen y tu raste Pueden hacer por vía vamos a cargarla de vuelta. ¿Se puede ver en la imagen? Si tu raste está viendo la imagen, Ahora lo ves, ahora sí lo ves. ahora sí. En forma continua. Pergamino. Pergamino ve la imagen. No vemos la imagen continuada, que eso nos quita un poquito de... Nosotros nos aparece un archivo, una imagen que dice no se puede ver el archivo multimedia. No lo pares. Se ven, lo están mostrando en el La- video. Ahí cuando empezás en la parte inferior es más posterior, entonces no lo ves. Al ingreso no se ve. Vos vas por encima del pericardio y el frénico por más pasa por debajo. Entonces tu reparo es el pericardio. Lo ves cuando vas hacia arriba, que es cuando se va haciendo más anterior. Porque la grasa puede ver el último. Cualquier poquito te reproduce el efecto. Nosotros tenemos 5 megas. Pergamino, ¿puede ver la imagen? Son enfermedades inmunológicas. Abandonar reunión. Doctor Nifuri, ¿puede ver la imagen? Sí, tenemos imagen, Eugen. Ahí se empieza a ver como una diferencia de la grasa. Mira que queda acá. Diferencia entre esa grasa y vas a ver como hay algo que tiene un aspecto más nodular y es como si fuera ahí, esa grasa está detrás. Eso. Y ahí se ve el frénico. Que el reparo que vos vas a seguir es el pericardio. Acá el pericardio te marca el reparo para el... Exacto.
Acá arriba ya empieza la separación. Ahí se ve el frénico del otro lado. A ver, no, vale. Sería la parte del desplegamiento anterior. Y acá uno la cava y vamos a tener el tronco venoso denominado y la disección, que esto, cuando uno borda de uno de los dos lugares, de uno de los extremos, queda prácticamente sin visión. Entonces, al tener un abordaje anterior, uno puede hacer una disección mucho más segura. ¿Cómo es? Se intuba un bronquio y ventilás, tiene dos agujeros. Sí, pero siempre se da en el medio. No, ahí lo que hago es ventilás bajo volumen los dos pulmones. Ahí está el tronco venoso, detrás, denominado, que uno lo que hace, los conos típicos van por encima, entonces hay que disecar en profundidad hacia el cuello. Hay que tener cuidado del control vascular acá, de los vasos químicos que se pueden cortar con un bisturí intrasónico, pero habitualmente les pongo un clip plástico. ¿Nos escuchan? No, y tu raspe está bien, ¿no? Hay varios bien. Pergamino. No, pergamino no lo ven, pero no escuchan. Ahora ves, pero después no pasa. Ahí está el corno del lado izquierdo. Se extrae la pieza. ¿Pudieron ver teleimagen? Y empezamos, además tenía problemas, nosotros nos quedamos. Pedí comentarios. ¿Qué tal? Hospital Iturraspe, doctor Monzón. Hola. Iturraspe no se escucha. Sí, escuchamos, pero no sé si reciben nuestro audio. Muy bajo. Se escucha muy bajo. Tenemos. No, nosotros estamos bien. Se escucha bajo. Hola, bueno, la verdad que se vio muy bien. Todos los reparos anatómicos quedó perfecta. Te felicito, Matías. La verdad que muy bueno el abordaje. Te quería hacer, bueno, una preguntita. Primero era si usabas clip en Moloch. Ahí vi que usaste ese tipo de material para control vascular. Y la otra cuestión es si probaste también en esta vía utilizar un poquito de dióxido de carbono como para facilitar un poquito la disección. No se puede por la vía uniportal, o sea, no se viste que no sea un trocar, sino que es una sola incisión. Ah, claro. Es difícil poner dióxido, se podría poniendo un guante, qué sé yo, pero la verdad que no hace falta. Bien, no, pero la verdad que Lo importante es la tracción hacia arriba, que hay que adaptarlo. Nosotros la verdad que no había hecho nunca centrifuga
no tenemos el retractor especial, así que lo que hicimos con un arco Navy y un arco con C y atracción hacia arriba con una pinza, bueno, lo adaptamos. Y es con lo más importante. Y otra cosa es que los pacientes muy obesos, con la cantidad de grasa, a veces se complica el ingreso, pero esta paciente era flaquita y bueno, ayudó. Matías, y la otra, ¿cómo te sentiste con ese abordaje? ¿Te sentiste cómodo? La posición de la óptica con las pinzas. Sí, totalmente. Las pinzas son para uniportal, son las mismas pinzas que Sí. para uniportal. Que eso es lo que tiene ese material largo y doble articulado, porque esa condición, si no con material convencional no se puede hacer, es muy lejos. Bien, ¿y te ubicaste entre el medio de las piernas del paciente o lo hiciste por un lateral? No, lo hice de un lateral. Ah, perfecto. Sí, de un lateral. No, muy bueno, te felicito. Bueno, muchas gracias. Doctor Nifuri. Lo que pudimos ver bien el abordaje. ¿Lo pudieron ver? No le escuché bien, doctor Nifuri. ¿Puede repetir? No pudimos ver bien todo, no corría, pero y la gente que han hecho me parece muy buena. Bien. ¿Pergamino? Muchas gracias, doctor. Bien. Bueno, esta es la radiografía del postoperatorio inmediato. Se deja un tubo de avenamiento pleural derecho de 24 French. El paciente el primer día postoperatorio con buena evolución, se retira el tubo de avenamiento pleural a las 24 horas y alta hospitalaria. Acá se muestra la macroscopía del timo. Y la anatomía patológica nos informa una hiperplasia folicular tímica. Bueno, la paciente evolucionó favorablemente. A la semana ya no tenía requerimiento de piramina, sin ningún síntoma, digamos, asociado a la miastenia gravis. Muy bien. Bueno, ¿alguna opinión en tu raspe? No, simplemente saber si costó mucho el desconectarla de respirador al despertar de la cirugía. Calculo que no, sobre todo por cuestiones de dolor, pero no sé previamente cómo estaba su funcional. No Pero tuvo dolor, manejamos, se fue de alta con paracetamol y no tuvo dolor, por eso pudimos mandarla de alta. O sea, la verdad que es un abismo entre hacer una toracotomía, aunque sea mínima, y hacer un abordaje por vía abdominal del tórax. Es completamente diferente. El dolor, no, el paciente es una laparotomía de 3 centímetros, no tienen comparación. Perfecto. Creo que es lo más valorable de esta técnica, porque el paciente, o sea, con miastenia, si tiene muchos síntomas y encima con dolor y la limitación de los músculos, complica mucho más el postoperatorio. Sí, es la parte que más le teme uno a toda esta cuestión, es si va a poder destetarlo del respirador, si va a requerir traqueostomía o no, si se va a prolongar. La verdad que es muy bueno el abordaje. Gracias. No, muchas gracias. Doctor Angiolini. Realmente yo pude ver muy bien el video y los felicito por la disección y cómo resolvieron mínimamente invasivos a este paciente. Realmente los felicito. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, bueno, vamos a hacer una revisión bibliográfica sobre la timectomía miastenia gravis. Bueno, la miastenia gravis es una enfermedad autoinmune de etiología desconocida. Existen anticuerpos séricos que
que al unirse a los receptores de acetilcolina de la membrana muscular, en la placa motora alteran la transmisión neuromuscular. El resultado es la fatiga muscular precoz con progresión a parálisis durante estados de contracción. Bueno, acá hay una clasificación, que es la clasificación que se utiliza de Osserman. Lo que clasifica es el estado, digamos, de la miastenia gravis, de más leve, digamos, a lo que sería más grave. La epidemiología, la incidencia anual es de 10 a 20 casos nuevos por millón de habitantes y la prevalencia es alrededor de 150 a 200 casos por millón. La edad de inicio presenta una distribución bimodal, predominan mujeres mayores de 20 años y menores de 40 años, y en varones de 60 a 80 años. Con respecto a la clínica, la debilidad muscular empeora a medida que los músculos se utilizan en forma repetida. Lo más frecuente es la tosis palpebral y la diplopía, y la afectación de la deglución, fonación, y en casos avanzados puede haber insuficiencia respiratoria. El diagnóstico puede ser por laboratorio, en este caso los anticuerpos anti-acetilcolinestetina, la prueba de Donofrio o de Tensilon, ¿sí? También nos puede dar un aporte importante en el diagnóstico, la electromiografía de fibra simple y las imágenes. En este caso nosotros teníamos una resonancia magnética que nos evidenciaba restos químicos. El curso médico puede ser, en este caso, un tercio de remisiones espontáneas, generalmente en la infancia. Un tercio puede ser un curso estable de la enfermedad, y un tercio puede tener exacerbaciones agudas. Con respecto al tratamiento médico, tenemos de primera línea lo que serían anticolinérgicos o corticoides, plasmaféresis o inmunoglobulinas, y con esto, digamos, la mejoría clínica se da generalmente en el 80-90% de los pacientes. En este caso, cuando operar, todos los pacientes que presenten timoma deberían ser, son candidatos a cirugía. En pacientes sin timoma cuya enfermedad es refractaria al tratamiento médico, o que no toleran o son incompatibles al tratamiento médico. Con respecto al tratamiento quirúrgico, las indicaciones son evitar o disminuir la dosis de inmunoterapia. Si no responden al inicio del tratamiento o efectos secundarios intolerables, demoran el inicio del efecto terapéutico, generalmente el tiempo es más o menos 6 meses. En adolescentes con anticuerpos elevados, si la respuesta al tratamiento médico es insatisfactorio, o todos los pacientes con timoma. Con respecto al tratamiento quirúrgico, puede ser la timectomía por vía cervicotomía, esternotomía, ¿sí? Que suena también bastante empinizada. Videotoracoscópica puede ser un abordaje derecho, como habíamos hablado, abordaje izquierdo, o el abordaje bilateral. Y en este caso, como lo que nos mostramos nosotros, vía subsifoidea por VATS con hipoxia. Las complicaciones más frecuentes, como comentábamos, es la lesión del nervio frénico, que puede conducir a parálisis diafragmática, puede también hemorragia, infecciones, neumotórax e insuficiencia respiratoria. En este caso vamos a presentar brevemente un trabajo, digamos, que es japonés, que lo que relaciona es la timectomía subsifoidea, ¿sí? con versus esternotomía. Se realizó en Japón. Y es un estudio de corte retrospectivo que se llevó a cabo en Kitasato, en la Universidad de Kanagawa, en Japón, entre enero del 2010 y diciembre del 2016. Estudiaron todos los pacientes sometidos a timectomía extendida por miastenia gravis, y se excluyeron los pacientes con timoma en estadio 3-4 de Masaoka o timomas mayores a 5 centímetros, debido al enfoque, digamos, transsubsifoideo modificado que nos permite, digamos, poder resecar tumores mayores a 5 centímetros o con infiltración. Durante el periodo de estudio, 50 pacientes consecutivos fueron sometidos a timectomía extendida. Se excluyeron 11 pacientes con timoma en estadio avanzado, 4 pacientes por timoma mayor a 5 centímetros y 2 pacientes no con información inadecuada en seguimiento. En el caso de los resultados, el tiempo operatorio, digamos, fue mayor en los pacientes por vía subsifoidea con respecto a la esternotomía, ¿sí? Pero con respecto a la pérdida de sangre, ¿sí? Fue claramente menor en la vía subsifoidea, al igual que la estadía hospitalaria, ¿sí? Y en este caso lo que también
la variable que usan es una PCR al día 1 del posoperatorio, ¿sí? Con respecto a las complicaciones, también muestra la vía subsifoidea, menos complicaciones con respecto a la crisis en el posoperatorio, una parálisis digamos, del nervio frénico versus 2 en la esternotomía y no tiene mortalidades en acero. El tipo operatorio, bueno, fue más largo por la vía subsifoidea, sin embargo la pérdida de sangre intraoperatoria, la estadía hospitalaria y el valor de la PCR en el postoperatorio inmediato fueron significativamente más favorables en el grupo de la vía subsifoidea. Se reportaron, bueno, 4 pacientes, esto es lo que habíamos comentado. Y con respecto al estatus, digamos, la miastenia gravis y de cómo evolucionó en el tiempo, digamos, no hubo diferencia entre los grupos. Acá lo que evalúa, digamos, son los anticuerpos, la reducción de los requerimientos de prednisona, ¿sí? Y digamos, un score que utilizan ellos, la miastenia gravis. En eso no hubo diferencias. Bueno, como conclusión, la timectomía radical es el tratamiento de la miastenia gravis, tiene muy buenos resultados. El abordaje subsifoideo tiene notables ventajas sobre el resto de los abordajes, destacándose menor dolor postoperatorio, menor estadía hospitalaria y mejor visión de la resección superior del timo hasta la base de la glándula tiroides. Bueno, muchas gracias.